Entonces, hay que solicitar la ayuda requerida. Entonces, como le digo allá, los proyectos no premian a Superman, eso no existe, premian es a los buenos ejecutores. Entonces, adivinen quién es el primer sitio donde ustedes pueden ir a pedir ayuda. A la Oficina de Gestión de Proyectos. Mire, esto no está funcionando. Perdón, el doctor Hurtado lo menciona aquí. A la Oficina de Gestión de Proyectos. Mire, esto no está funcionando realmente. Yo estoy sintiendo que las comunicaciones no están funcionando. No me están dando los recursos adecuados. El presupuesto me lo recortaron y ni siquiera me dijeron. ¿Qué hago? Va a la Oficina de Proyectos. No, seguramente él no puede sacar la plata. Pero una cosa que sí normalmente las oficinas de gestión de proyectos conocen es qué es lo que está sucediendo y por qué esas situaciones se están dando. Entonces, adivinen qué. Eso, por ejemplo, hubiera podido entrar en un log de riesgos antes de que sucediera el problema. ¿Sí? Porque es que una vez que le recortaron a usted el presupuesto ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Y en conjunto con la ejecución viene el control. Entonces, eso hace que esos dos elementos juntos sean fundamentales. Me muevo entonces al control, que es la parte de mayor complejidad, porque uno tiene que definir qué se debe controlar. Normalmente lo que uno controla son tiempo y presupuesto o costos, ¿sí? Pero también hay que controlar alcances, calidades y riesgos. Eso lo que nos lleva a pensar es que existen otros niveles de control. No solamente el nivel de control que nosotros establecemos como gerente de proyecto. Y por ejemplo, en una organización como la Cámara de Comercio, yo estoy 100% seguro que, por ejemplo, existen a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel operativo, existen mediciones. Sorpresa, ustedes están ejecutando su proyecto en el contexto de la organización. Luego usted no puede llegar y decir, no, es que como esto es un proyecto, está exento de las mediciones de la Cámara. No. Entonces, muchas veces uno no es consciente necesariamente de esas realidades. Entonces, cuando, por ejemplo, la Oficina de Gestión de Proyectos le sirve a uno que le da el toquecito en el hombro y dice, oiga, ojo, mire que usted no está teniendo en cuenta que usted está midiendo esto, pero mire esto otro que tiene que medir. Nosotros controlamos adecuadamente tiempo y presupuesto. No teníamos control de alcances o riesgos, en el sentido de que, digamos, no había una estructura formal que nos permitiera manejar esto. O sea que la calidad, por ejemplo, se controló mucho de manera subjetiva, ¿sí? Entonces nosotros sabíamos que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien, pero no teníamos una manera específica, tangible de medirlo. Si hoy me dijeran cuál fue el riesgo de ese proyecto, o sea, usted califica el riesgo de ese proyecto, el riesgo de ese proyecto fue extremadamente alto por muchas razones. Y en ese contexto, los riesgos no fueron manejados adecuadamente. O sea, nosotros hubiéramos tenido que tener una gestión de riesgos mucho más detallada, porque corrimos en muchos casos, yo diría que hasta con buena suerte, de que hubo cosas que funcionaron, que no debían haber funcionado, pero funcionaron. ¿Sí? Entonces el piloto que se le fue el motor, se le fue el alerón y todo eso, y aterrizó. Genial, pues llegó al final, ¿no? Entonces, pero bastantes riesgos que corrió el señor ahí. Entonces la organización tenía que haber sido mucho más clara en ciertos objetivos de control, criterios de control que, repito, en ese momento por muchas razones no se tuvieron. Entonces, piezas claves del control, no voy a leer esto porque ustedes ya lo conocen, pude ver que en las metodologías lo tienen, los hitos, los entregables, criterios de aceptación, etcétera, etcétera. Estas son piezas claves. ¿Cuáles utilizan ustedes? Normalmente todas, pero en el peor de los casos, las que necesiten, ¿sí? Pero ojo, eso no lo define usted, eso lo define la organización. Sí, bueno, está bien, en este caso no tenemos necesidad de medir esto por X circunstancia. Esa excepción la garantiza o la soporta la Oficina de Gestión de Proyectos. Entonces, obviamente, es una visión organizacional. Hay herramientas y parámetros generales que son establecidos a nivel de la organización, pero hay ciertas metas que tienen que ser definidas a nivel de proyecto. La experiencia cuenta, o sea que todos aquellos que tengan experiencia nos debe a nosotros permitir soportarnos en ellos. Entonces, nuevamente, eso es algo que uno gana con tener una Oficina de Gestión de Proyectos, porque es que una experiencia de 175 proyectos ejecutados no se puede botar por la borda. Tiene un efecto y tiene un efecto positivo. Porque al final de cuentas, los resultados de control, los resultados del proyecto dependen del control establecido. Ustedes como gerentes de proyectos, no es el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero si algún día se enfrentan a otro proyecto en su vida y nunca hubo nadie que les controlara nada, si al final el proyecto fue un fracaso,
ustedes pueden salir con la cabeza en alto. ¿Cómo así? Claro, porque ustedes hicieron lo mejor que pudieron haber hecho. Y ustedes nunca nadie les dijo, no, ni esto no se ve así, ni sería mejor hacerlo así. Yo hice lo mejor que pude. Pero esa excusa no sirve en una organización como la Cámara. ¿Por qué razón? Porque miren todas las herramientas que tiene. Entonces uno tiene que tener total claridad de qué es lo que se espera y los resultados del proyecto tienen que estar medidos en función de eso. Y los controles tienen que estar establecidos en función de eso. Entonces, algunas conclusiones para cerrar la presentación. Obviamente, el RUBE pues, fue un proyecto exitoso, hubiera podido ser mejor. Mencioné varias de las posibles mejoras que se hubieran podido establecer. Las organizaciones tienen diferentes criterios de gobernabilidad en los proyectos. En el caso nuestro, pues como no existía, digamos, esa organización que nos cubriera, no las había y se notaba la falencia de esa estructura de gobernabilidad. Ustedes la tienen, claramente deben aprovecharla, porque está hecha para ayudarles a ustedes, gerentes de proyecto. Y digamos que no existen ciertos elementos que no son negociables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno típico que conozco yo, porque además a nosotros nos pasa, nosotros entre otras cosas también tenemos Project Server como nuestra herramienta de control. Resulta que tenemos ahora un gerente de proyecto que llegó, es un contratista y dijo, no, es que a mí no me gusta utilizar Project. Eso es una herramienta muy anticuada. Yo utilizaba en mi organización anterior, utilizaba Primavera. Entonces yo no voy a hacer el cronograma ni voy a utilizar Project. ¿Es eso aceptable en una organización? No, porque usted no puede establecer todo un proceso de excepciones solo porque es que ese señor no le gusta utilizar Project. Entonces hay ciertas cosas que no son negociables y uno tiene que entenderlo así, no son negociables. ¿Ok? Aproximación sistemática. Si hay cosas que están escritas, si hay procesos definidos, si hay métricas ya definidas y todo eso, utilícenlas. ¿Por qué no? Hay una buena razón por la cual no la hay. Hay que mirar cuáles son esos elementos adecuados que me sirven a mí para soportar la misión. Tal vez la primera tarea de gerente de proyecto, y ustedes pues tal vez no están en ese problema porque ustedes ya están gerenciando proyectos, están en la organización, lo saben, pero si ustedes llegan a una organización nueva o alguien nuevo llega, mira, lo primero que usted tiene que conocer son estos elementos de gobernabilidad aquí. ¿Cuáles son? Para que el día en que les toque empezar a utilizarlos, ya los conozcan, estén ahí. Y finalmente, objetivo primordial, fundamental de nosotros los gerentes de proyecto, entregar productos de calidad, a tiempo, dentro del presupuesto y sobre todo con clientes satisfechos. Si esas 4 o 5 cosas se dan, estamos siendo suficientemente buenos como gerentes de proyectos. Entonces, esa era la historia que quería contarles.